Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Marcos Rafael Cruz Ayala. Soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Informática del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de CUSEI. Y este es un video de la materia Seguridad de la Información impartida por el profesor Emanuel Franco López Velarde. Y en este video estaré hablando sobre algunos temas vistos en el semestre, los cuales a mi consideración fueron de los más interesantes y a su vez los que más pude entender de estos mismos correctamente como para poder ser capaz de darle una explicación extra. Complementando con alguna información extra de la materia sobre esos datos que estoy dando y se ven en pantalla, pertenezco a la sección 2 D02 de la misma. Primero, ¿qué es la seguridad? Vamos a hablar de seguridad, tenemos que repasar el concepto de lo mismo. La ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas críticos y la información confidencial de los ataques digitales, es decir, busca garantizar la consistencia, integridad y confiabilidad de la información que se gestiona a través de medios tecnológicos. Básicamente hablamos de proteger toda la información de cualquier tipo o que puede estar en un espacio digital como nuestras computadoras, celulares o incluso servidores que muchas veces pueden llegar a tener datos sensibles que queremos mantener pues protegidos y que estén siempre cuando lo necesitemos. La ciberseguridad abarca todo lo relacionado con la protección de datos personales, información personal, información de salud, propiedad intelectual, datos y sistemas de información gubernamentales y de la industria del robo por parte de ciberdelincuentes. Esto debido a que, como comentaba, lo más importante de la ciberseguridad es mantener los datos seguros y siempre listos para poderlos utilizar, no importa en qué situación se estén requiriendo. La seguridad de la información se puede dividir en varios tipos, los cuales se están mostrando ahorita mismo en pantalla, que son de red, aplicaciones, información operativa o física. La seguridad de red, la cual trata de mantener a los intrusos fuera de la red. Algunas de las medidas que tenemos para aplicarla correctamente son el uso de firewalls, los cuales son una barrera para filtrar información que pasa a través de la red, que pueden ser para permitir solamente el paso de ciertas IPs o en caso de que se conozcan las IPs maliciosas, denegarles el servicio. La seguridad de aplicaciones se trata de prever y corregir vulnerabilidades que puedan tener una aplicación con el fin de evitar posibles fugas de información en un futuro, aplicando medidas pues como ya mencioné ahorita mismo, el firewall, la cual es una muy buena medida para mantener la seguridad de una red o de una aplicación. La seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito. Es decir, que la información esté segura para cualquiera de sus estados, ya sea en reposo, en uso o en otro estado que pueda estar en ese momento. De esta manera nos aseguramos que la información sea accesible cuando necesitamos que sea accesible y a las personas que sea accesible. Continuando con esto, la seguridad operativa incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de los datos. Básicamente los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red o a un archivo o a cualquier tipo de información necesaria. Y estos procedimientos determinan cómo, dónde pueden almacenarse, quién puede compartir estos datos o incluso si hay alguna limitación para la copia o lectura de estos mismos datos. De esta manera los datos solo van a ser accesibles para la gente que tenga el permiso de poder acceder a esta información. Y la seguridad física. La seguridad física son las barreras y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas. A los recursos de la información, puedo mencionar, por ejemplo, las zonas de servidores, poniendo estas como ejemplo, en las cuales se pueden tener medidas físicas como serían una puerta con llave, o se puede hacer guardias al ingreso del edificio, de manera que solo el personal designado para estas actividades pueda entrar a estos lugares y evitar hacer daño a las instalaciones, a los equipos o comprometer de alguna manera los datos que están en ellos. Por poner otro ejemplo, puedo decir los perros guardia o las casetas de vigilancia, en las cuales, pues, repito, se busca que solamente la gente que esté accesible, que pueda acceder a la información, pueda hacerlo de manera física, algo tangible y algo que podamos regular de persona a persona o con algo físico, valga la redundancia. Ahora voy a mencionar algunos de los ataques los cuales son los que se busca prevenir con la ciberseguridad. Estos ataques son causados por ciberdelincuentes, los cuales pueden tener objetivos variados, como lo pueden ser el robar la información de una empresa, extorsionarlos con algún fin o propósito,
o bien simplemente presumir que pudieron vulnerar la seguridad de algún sitio, robar credenciales o cualquier cosa simplemente para decir que lo han logrado. Aunque también puede ser de que simplemente lo quieran hacer por el caos de provocar un daño a una empresa con sus datos, su seguridad, etcétera. De esa manera, pues, esas son las formas o las actitudes que podrían tener un ciberdelincuente por las cuales intentar robar datos. En este primer caso, el que vemos en pantalla es el phishing, el cual es cuando los criminales atacan a sus víctimas con correos electrónicos que parecen ser legítimos de alguna empresa que solicita información confidencial, transferencias o cualquier cosa que sea información sensible. Esto no se limita solo a correos electrónicos. También se puede dar, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp, cuando te piden que entres a algún link desconocido o que instales alguna aplicación la cual no es oficial, simplemente se manda el .apk. En este caso también se puede caer en phishing. Y esta clase de ataque puede introducirte algún virus a tu dispositivo para que te roben información. O bien puedes ser tú el que le da la información. Si de alguna manera logras caer en que la otra persona del otro lado es la persona real que dice ser, no ocuparán mucho de ti. Tú mismo les vas a dar la información que ellos necesitan saber o que quieren obtener de ti. Luego está este ataque DDoS, el cual es un ataque de denegación de servicios, el cual se trata de colapsar un servicio o un sitio web por completo, tumbarlo por completo. Eso se logra cuando mandas demasiadas peticiones a estos servicios, la mayoría son falsas o sin información que realmente valgan la pena, pero se hace para que el tráfico de red sea mayor del que el servicio o la red puede soportar y de esa manera se venga para abajo, se tumbe por completo y deje de funcionar. Esto se podría decir que es un ataque de fuerza bruta porque se están mandando y mandando, mandando y probando credenciales. Bueno, la fuerza bruta sería para poder obtener credenciales o atinarle algún correo o alguna contraseña. Pero en este caso lo pongo como una forma de compararlos en el hecho de que ambos tratan de probar, probar, probar. Solo que en este caso es para tumbar la red. Para eso también se puede utilizar las botnet, las cuales estaremos viendo un poquito más adelante. Pero de momento es bueno tener en cuenta el concepto de lo que es para estar preparados para lo que venga. El malware. El malware son básicamente software malicioso que se ha creado con la finalidad de dañar o tener acceso a un servicio o dispositivo que ellos deseen, los ciberdelincuentes, aprovechándose de vulnerabilidades que están presentes en nuestros sistemas operativos. Aunque también se puede apoyar el phishing, del phishing, en, pues sí, mandar phishing y que puedas tener un malware. Ahora veremos cómo están relacionados. El spyware. El spyware es el primero de los malware que vamos a ver y tiene como objetivo espiar a la persona afectada. Desde qué acciones realiza, puede checar qué teclas teclea, puede saber los patrones que utiliza para su información, puede acceder a sus archivos o bien puede incluso llegar a tener acceso sobre la cámara y el micrófono de una persona. Y pues esto es un problema grave y el ciberdelincuente va a tener toda esta información en su mano y va a poder hacer con ella lo que él desee. Esto solo si nos logran instalar un spyware en nuestro dispositivo. También tenemos los virus troyanos, los cuales son un tipo bastante conocido de virus, de malware, y tienen la finalidad de recopilar información del sistema. Estos programas funcionan de una manera ya bastante conocida, y es que se basan en el principio del caballo de Troya, el cual es pasar programas que parecen legítimos, pero no lo son. Pueden ser cracks, por ejemplo, para tener alguna aplicación que necesite ser de paga. Y al momento en el que nosotros instalemos un troyano, se crea una conexión entre nuestro equipo y el del atacante. Y de esta manera puede tener acceso a nuestras cosas. Que esto se basa en el caballo de Troya, que fue cuando a Troya le fue regalado este caballo que viene con soldados. Pues no se dieron cuenta y simplemente su ciudad fue destruida porque no se dieron cuenta que en qué momento entraron a la ciudad. De esta misma manera no te das cuenta en qué momento tu información es robada porque no te das cuenta siquiera que hubo algo que entró. El ransomware. El ransomware es un tipo de malware que pues es muy peligroso, es particularmente peligroso, puesto que cuando entra en nuestro sistema encripta por completo la información que hay ahí, o incluso puede encriptar el mismo sistema operativo para que sea inútil incluso después de reiniciar el equipo o de formatearlo por completo. Con esto tenemos toda nuestra información inaccesible y pues como no tenemos la llave para quitar el encriptado, estamos a la merced de los ciberdelincuentes. Y estos mismos pueden
pedirnos rescates, que sería como una especie de extorsión o secuestro de nuestra información, en donde piden cantidades de dinero para que quiten el ransomware, para que pongan la clave y se desencripte todo. Pero bien puede ser que cuando nosotros aceptemos el pago, hagamos el pago, la información no nos sea devuelta y pues perderíamos dinero, información y todo. Las botnets. Las botnets son básicamente redes de computadoras que están infectadas por malware. Y estos se utilizan para hacer tareas sin permiso. De esto puede ser que, como ya mencioné, con los ataques de negación de servicios, se pueden utilizar tu computadora sin que tú lo sepas para ser parte de un ataque de negación de servicios. O pueden usar su computadora como una red de zombies, como un zombie más, simplemente para hacer minado de criptomonedas, por ejemplo. Utilizan parte de tus recursos y tú no te das cuenta, salvo del hecho de que tu computadora o tu celular está más lento de lo que suele estar. Saliendo de los malware, pero siguiendo en los ataques de ciberseguridad, tenemos las inyecciones SQL, las cuales son pues ataques que se realizan a base de datos, que están basadas en el lenguaje SQL para poder tener acceso a estas mismas bases de datos, a la información que contienen. Y esto se logra mediante, por ejemplo, el uso de palabras clave que se basan en las sintaxis de SQL mm, o de símbolos, como por ejemplo la comilla o la comilla doble, las cuales son utilizadas y que si hacemos esto podemos tronar por un momento la base de datos, recibir errores que nos pueden dar información sobre el nombre de las tablas o la base de datos y de poco a poco empezar a escalar en qué tiene esta base de datos y poder apoderarnos de ella. Otro ataque es el Man in the Middle, el cual se trata de interceptar la comunicación entre dos partes para poder tener la información que se está transmitiendo en ese momento y usarla, obviamente, de mala manera. Y esto suele suceder, por ejemplo, en redes abiertas, redes wifi abiertas, no sé, Red Jalisco, o redes con muy poca seguridad que también puedan ser vulneradas de esta manera y robando la información. De los tipos de virus, existen varios tipos de virus. Por ejemplo, los gusanos, los cuales tienen la propiedad de duplicarse a sí mismo y con estas copias se pueden ser compartidas a otros dispositivos y ahí es donde ocurre el problema. Las bombas lógicas o de tiempo, los cuales son programas que al activarse un ejemplo, una fecha o un evento determinado, la condición suele ser la fecha, pasa que el virus activa. No hará nada hasta en una fecha determinada. También tenemos los OAX, los cuales no son virus informáticos como tal y no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos, pero son contenido falso que incita al usuario a hacer copias y enviarlas a sus contactos. Y ahí es donde empieza a transmitirse todo. O los joke, los cuales no son como los hoax, no es un virus exactamente, pero es muy molesto, por ejemplo, una pestaña, una página que no se quiere cerrar, porque cada que intentas darle clic, se va a estar moviendo por toda la pantalla y no tienes manera de reaccionar ante ello. Ahora pues vamos a cambiar un poquito del tema del malware y de todos estos ataques a otro tema diferente, el cual también me pareció bastante interesante y creo que merece su espacio aquí en este video, que es básicamente la criptografía, como estamos viendo en pantalla. La llave con los números, ahorita vamos a ver por qué tiene demasiado significado. La criptografía es una ciencia que apunta a la seguridad de los datos y los documentos. Para ello utiliza códigos o claves para almacenar información secreta que pueda circular por medios públicos o privados y que para muchos pase desapercibida. Solo la conocerá el emisor y el receptor siempre y cuando se sepan cómo traducir la información y cómo cifrarla. Recordando que al cifrar la información, bueno, esto lo veremos más adelante, pero para hacer un cifrado se necesita una llave. Es básicamente como entrar a un cuarto con llave. Si está encriptado, es como si tuviera llave a la puerta. Necesitas la llave para poder entrar a esa puerta por más que quieras. Y esta clase de criptografía, que es básicamente la encriptación, es demasiado buena en el sentido de que los algoritmos usados por lo regular son muy buenos y hacer a fuerza bruta hasta que logres encontrar la contraseña puede tardarte décadas y no es broma que realmente puede tardar décadas esto. Para hacer la encriptación tenemos opciones como Veracrypt o Axcrypt, las cuales podemos descargar con este propósito, que son aplicaciones para encriptación y que por ejemplo en el caso de Veracrypt tenemos la opción de hacer archivos ocultos o simplemente archivos encriptados los cuales se manejan como si fuera una USB en el sentido de que tienen su propio partición y puedes meter información ahí y va a ser un archivo sin extensión, así que es bueno para guardar información
y que esté cifrado todo para evitar que tengan acceso a personas que no queremos a esta información. El cifrado. Como ya mencioné, los algoritmos de cifrado son las instrucciones y fórmulas para cifrar información. Convierten texto plano en cosas o símbolos que no puedes leer. Es como si pasaras de una palabra llamada hola a un 14A guión bajo y tuviera el mismo significado. No sabes qué significa, pero si tuvieras la clave o la forma de saber cómo se encriptó en primer lugar, podrías desencriptarla y tener el texto plano de nuevo. Un ejemplo es AES, el cual es el algoritmo de encriptación más común ahora porque es el más seguro, el cual fue creado en Bélgica y adaptado por el gobierno de los Estados Unidos en 2001. Y desde entonces es el método más seguro por bloques. Y si no estoy mal, cada información se cifra unas 12-13 veces con contraseñas de 2 a la 128 bits. Hay demasiadas combinaciones para que un ataque de fuerza bruta pueda llegar a alcanzar en 70 años probablemente la contraseña de que es realmente esto. Para cuando eso ya ha pasado, la información probablemente ya ni siquiera sirve y no valdría la pena siquiera tenerla. También tenemos la esteganografía, la cual pues la imagen habla muy bien por sí sola, que es ocultar información, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Esta es la práctica de ocultar información dentro de un mensaje o objeto físico para evitar su detección, aunque también se puede hacer en el ámbito digital. Por ejemplo, texto, imágenes, videos, audios. Y ya cuando nosotros tengamos este archivo exactamente igual, lo podemos extraer su información extra en cualquier momento. Por lo regular también se puede cifrar antes de que sea ganografiado y aumentará la seguridad, ya que de por sí tienes que saber si hay algo ganografiado en un archivo y luego si logras encontrar que sí hay, tienes que el problema de que esté encriptado. Y como ya dije, desencriptar sin una contraseña es bastante difícil, por no decir que casi imposible. Tenemos diferentes tipos, como lo puede ser el de texto, que consiste en ocultar información en archivos de texto, o puede ser el de red, los cuales es al momento de enviar paquetes de red, meter información que nosotros queramos guardar ahí, o la de imagen, la cual consiste en ocultar en archivos de imagen. Más adelante, ahorita en unas diapositivas veremos dos tipos de esta forma de esteganografía de imagen, que también aplica para audio. La de audio, como estoy mencionando, consiste en mensajes dentro de las señales de audio, aunque son imperceptibles por completo. O sea que si llegáramos a comparar dos audios exactamente iguales, excepto que uno está estereografiado, realmente no veríamos ninguna diferencia, ninguna. Y la de video, lo cual también puede servir, ya que al tener demasiados datos un video, tanto por video y por audio, tenemos la capacidad de esconder bastante información en esta parte. Por ejemplo, para la de fotos. Esto solamente funciona para fotos, creo. Bueno, no, también podemos... Sí, funciona para fotos en el sentido de que es en el RGB. Como sabemos, el RGB, cuando nosotros estamos dando un color, tiene ciertos tonos. Por ejemplo, un 00FF01 y nos da un color. Y la técnica del bit menos significativo consiste en algo similar. Consiste en cambiar el último bit de un color, de un píxel que determina su color, por un número que podamos poner en binario nuestro texto plano o lo que nosotros queramos saber. De esta manera, si tenemos 10.000 píxeles, a cada píxel en el último dígito se le va a cambiar por un 0, un 1. Al final tendríamos la manera de codificar un mensaje ahí mismo. Y dado a que solamente es un número, realmente si hacemos una comparación entre los colores de una imagen estenografiada y una que no, no habrá diferencia. O también puede ser el bit de inicio, que también funciona con el bit de final, que también es llamado el magic number. Es un bit que le dice al sistema dónde empieza el archivo y dónde termina. Y también le da la información de con qué aplicación tiene que utilizar este archivo, cuál es el formato que toma. Y de esta misma manera lo que funciona es que en el bit de inicio, antes de los bits de inicio o después del bit del final, guardamos la información que nosotros queramos ocultar. Puede ser pues en binario, texto plano, cualquier cosa. Lo podemos guardar antes del bit de inicio o después del bit del final. Y veremos un pequeño cambio en el tamaño del archivo, pero nada considerable como para que haya una sospecha muy obvia de que el archivo no es así, que no tiene nada o que tiene algo. Y cuando el sistema lea esos archivos, que como dije también funciona con el de audio, no solo con el de foto, nos daremos cuenta de que es exactamente igual. No hay ningún cambio porque
el sistema va a pasar sobre eso de información, no va a hacer nada y cuando llegue al bit mágico, a partir de ahí, el programa designado para trabajar con ese archivo será el que se encargue de, pues, interpretarlo. Podemos como ya había mencionado, podemos ocultar todo un archivo completo dentro de, antes del bit inicio del bit mágico, y no va a ser descubierta a menos de que alguien la analice y vea que hay algo ahí, pues a simple vista no va a estar, que es la base de esta estenografía. Aunque claro, como también ya mencioné, si primero es encriptado, es muy poco probable que la información pueda ser recuperada por un externo en cualquier momento. Esta ya es la bibliografía y voy a hablar un poquito sobre cómo cambia mi forma de ver pues la seguridad, la ciberseguridad. Siento que cambia demasiado en el sentido de que tú sabes que se puede hackear, o al menos se tiene esta creencia como de los hackers y tal, pero no sabes cómo funciona, no sabes de qué son capaces. En el curso pues aprendimos que se puede robar información desde un cargador de celulares, en una red abierta, se puede obtener información de muchas formas, actividades como el MSF Venom, con el cual, aunque es un celular viejito el que infectamos, podemos tener acceso a todos los contactos, registros de llamadas, mensajes, prender cámaras, tomar capturas. De esta manera las inyecciones SQL con las cuales también podemos tomar información de una base de datos, siento que cambia demasiado la perspectiva en que te das cuenta que hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Nada es completamente seguro y hay maneras. Lo que hoy parece imposible de romper, no lo es, o no lo será en un futuro. Y también nos da la perspectiva de que tenemos que cuidar bastante nuestra información. Cosas como, por ejemplo, el decir a mí no me va a pasar, o a cosas que parecen exageradas como tapar la cámara. Con estas acciones, con estas clases te das cuenta de que no lo son realmente, no son exageradas. Realmente hay todo un mundo de cibercriminalidad ahí detrás y que proteger nuestros datos de la mejor manera posible es lo único que nos mantiene seguros y es lo único que nos mantiene pues en nuestro estado en el que nos gusta estar. De esta misma manera recordarnos que las medidas de seguridad, por más seguras que sean, hay una manera de romperlas. Así que no simplemente usar una medida, o sea, combinar varias medidas para poder tener un resultado óptimo el que estamos buscando. Así que sí, con esta materia yo pienso que cambia demasiado mi forma de ver de que realmente hay muchas cosas que hacer, que se pueden hacer. Y pues realmente es eso, es todo un mundo detrás muy difícil porque se ocupa saber de cómo funcionan las computadoras realmente, no solo código, cómo interactúan con la parte física en los circuitos eléctricos. Es demasiado problema poder saber esto y las personas que de verdad son hábiles, son las que crean los programas, son unas verdaderas eminencias en este tema y que si es difícil entender cómo funcionan esas aplicaciones simplificadas, el entender cómo podrías crear una aplicación simplificada a partir de vulnerabilidades que deberían estar ahí y no sabes porque las sabes cuando ya han sido ejecutadas, cuando ya están siendo explotadas, pues sí, realmente cambia mucho. Y este es mi video sobre los información de este materia. Muchas gracias por la materia, fue bastante interesante, sí se aprendieron bastantes cosas y creo que eso es todo por mi parte. Buenos días, tardes o noches y adiós.